Tenemos que hablar de una nación que está muy cerca del corazón de Freddy Aguas Vivas. Es la nación de Cuba. Es esa bandera que se ha izado altamente por más de 6 décadas ante el imperialismo y lo ha hecho con mucha elegancia. Sin embargo, ahora se está viendo una crisis sumamente compleja. Hablamos de esta caída histórica de las banderas del socialismo, donde se apagan literalmente sus aulas por falta de luz y petróleo. El complejo tablero del Medio Oriente, las palabras de paz, la fragmentación de la base de metralla, todo esto está haciendo que Cuba sufra situaciones importantes también. Todo lo que está pasando a nivel de la región, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando, las amenazas de incendiar los mercados globales de energía. Y por si fuera poco, la ONU pone cifras y nombres a las atrocidades en el suelo de Gaza. Todo esto hablamos el día de hoy. Pero iniciando con lo primero que les anuncié, el colapso en Cuba, la crisis energética, el riesgo generacional que allí ocurre. Y como les dije, Cuba tiene muchos dolientes. Así como Israel tiene dolientes por todo el mundo, debe ser la nación un tema bíblico, un tema religioso y de dogmas que lleve Israel a eso. Pero Cuba, sin tener esa ascendencia de religión, de que Dios dijo que es el pueblo elegido, Cuba tiene mucha gente radical que le sigue, que le ha apoyado por mucho tiempo. Y sobre esto la información es la siguiente. Nelson, las aulas de La Habana y el resto de las provincias cubanas se han quedado vacías antes de tiempo. Necesitamos una radiografía exacta, Nelson, de los hechos. ¿Qué decisiones institucionales se tomaron y cuál es la magnitud real de la parálisis económica en la isla y qué dicen los indicadores y los organismos internacionales sobre el impacto educativo que van a tener estos apagones en la isla de Cuba? Muchas gracias, Iván. Bueno, fíjate que la ministra de Educación de Cuba, la señora Naima Trujillo, había pautado un cierre gradual del ciclo escolar entre el día 15 y el 30 de junio. Eran las fechas que estaban estipuladas para el fin del ciclo escolar en Cuba, pero debido a la crisis energética, sin embargo, la realidad del colapso logístico obligó a adelantar las evaluaciones finales de forma abrupta a inicio de este mes. Esta crisis agudizada desde mediados del año 2024 de la mano del bloqueo petrolero de los Estados Unidos mantiene apagones drásticos de hasta 22 horas al día en La Habana, siendo aún más severos en el interior del país. A nivel macroeconómico se proyecta una contracción del Producto Interno Bruto de al menos un 6.5 para el ejercicio fiscal del 2026, arrastrando ya una caída acumulada superior al 15% en los últimos 5 años. Los hechos muestran además una paralización casi total del aparato estatal en Cuba. El transporte público ha desaparecido, la industria no produce, la basura se acumula en las vías por falta de recolección y los centros hospitalarios operan bajo mínimos estrictos de contingencia. Al inicio del presente curso, en septiembre pasado, ninguna provincia de la isla logró cubrir el 100% de su plantilla docente. En demarcaciones como Sancti Spirit y La Habana, quedó vacante una de cada 3 plazas de profesores debido al éxodo migratorio y a las bajas remuneraciones. Según la Oficina Nacional de Estadística de Información en Cuba, la UNEI, el salario medio del sector es de 5.600 pesos cubanos, equivalente a $46 bajo la tasa oficial, pero a tan solo $9 en el mercado informal, ubicándose por debajo del promedio estatal de 6.930 pesos. El pasado 29 de mayo, la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana, Anne Lemastre, advirtió formalmente que la educación en Cuba enfrenta un riesgo sistémico que pone en peligro el aprendizaje y el futuro a largo plazo de toda una generación. Una pena porque Cuba siempre ha sido un modelo educacional no solamente para América Latina, sino para todo el mundo. Iván Yael. Así es. Y esta gran cosa que Cuba ha tenido que exhibir al mundo y a la población, de hecho Cuba recientemente estuvo, hasta hace poco, exportando profesionales, especialmente médicos, a algunas naciones para que sirvan allí por la preparación y el gran nivel académico que habían obtenido. Ahora este sistema que en términos de currículum estaba funcionando muy bien, a pesar de los pesares y de las carencias, ha llegado al punto en que ya no se puede estudiar con cierta facilidad porque hay apagones de hasta 22 horas. Ayer me salió, de hecho, un contenido, entiendo que era una chica, una jovencita cubana, y se estaba filmando ella misma, creo que ella misma se filmaba 2 veces, como contestándose preguntas que ella misma se hacía entre un lado y el otro.
Y con eso jugaba y decía una que en su barrio, en su sector, había apagones de hasta 33 horas. Y dice la otra muchacha, pero tú estás muy bien, deberías estar agradecida porque en mi barrio, en mi sector, hay apagones hasta de 44 horas. Y por ahí va la cosa. Esto es deplorable que esté pasando en este tiempo y a una nación como Cuba. Estos datos, Freddy, que da Nelson Enrique Valdés y Burgos son contundentes y hay que ver cómo los sistemas de cuidados intensivos pueden mantenerse, porque en cualquier país del mundo los hospitales deben tener al menos una energía, un supply para los temas de emergencia como cuidados intensivos. La gente que está viva por respiradores automáticos, electrónicos, inmediatamente colapsa un sistema eléctrico. Usted sabe lo que pasó con toda esa gente, como diría Yamel. Entonces, Freddy, la izquierda defiende históricamente el modelo educativo de la Revolución Cubana como uno de los mayores logros de acceso universal. Ante aulas vacías, Freddy, maestros que ganan el equivalente a $9 informales y niños que no pueden estudiar por apagones de 22 horas, ¿sigue siendo, Freddy, justificable culpar exclusivamente al bloqueo de Washington o estamos ante un fracaso estructural y administrativo del modelo económico ineficiente en Cuba? Adelante, Freddy. La diferencia de analizar la historia, ver las coyunturas con diferentes prismas, tiene su importancia, porque hay algo que se llama el materialismo histórico, que es la concepción marxista de la historia, de cómo se desarrollan las fuerzas productivas. Y el materialismo histórico te liga, te combina los desarrollos de las fuerzas productivas en manos de la burguesía para compararte con lo que es el estilo que tiene el socialismo de enfocar la problemática a partir de ese análisis. Todos los procesos económicos, culturales, sociales del mundo tienen su origen en una fuerza económica que los mueve y se mueve por intereses económicos. Esos intereses económicos son los que predeterminan cuando Juan Bosch estudió, por ejemplo, la restauración de la República, que escribió un libro sobre la restauración de la República, lo hizo con ese concepto de cómo la fuerza productiva del Cibao y los ateros del Ceibo se fueron alineando en términos de que respondían a sus intereses económicos y a partir de ahí se produce la historia. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí habría que ver qué va primero, si el huevo o la gallina. ¿Es Cuba el desastre que hoy nos dibujan con tanta deleite estos pinceladas de la reacción? ¿O es Cuba el país heroico que durante 68 años ha soportado el embargo más cruel del más poderoso imperio de existencia en la humanidad, el imperio norteamericano? Y a 90 millas de la costa de Estados Unidos, Cuba imponerse como nación con dignidad, con coraje, con hidalguía, y Cuba ser el país que no ha sido derrotado. 68 años después de intentarlo permanentemente y no lograr derrotar a Cuba, ahora han tenido que recurrir a montar toda una estrategia que combina la geopolítica que tienen planificada para Venezuela, para México, para el Canal de Panamá, para el Medio Oriente. Entonces, utilizar eso como una plataforma. Fíjense cómo ha ido aumentando de manera proporcional la campaña contra Cuba en la medida en que están siendo derrotados en Irán. Fíjense, busquen la proporción en la prensa, busquen cómo, en la medida en que han sido un fracaso total en Medio Oriente, no tienen cómo llegar a Estados Unidos con toda esa nave avería, algunos portaaviones, el portaavión más grande del mundo hundido, porque tienen la excusa de no, que lo van a parar por 2 años para reparación. Más nunca ustedes van a oír hablar de ese portaaviones. ¿Por qué? Porque los iraníes les rompieron el avión más caro del mundo y les rompieron el portaaviones más caro del mundo y les rompieron la madre, les rompieron. Hay ahora Cuba, necesitan a Cuba para llegar a Estados Unidos con algo. Es que usted salió de pesca, no hay pescado, y usted llegó al supermercado y compró un pescado de 2 libras, aunque tiene el sellito ahí del supermercado. Entonces, señores, Cuba fue la primera nación que eliminó el analfabetismo aquí en América Latina. Pero lo hizo a los 2 o 3 años, está en el poder. Lo hizo hace 65 años y busquen un analfabeto en Cuba. Búsquenme un analfabeto en Cuba. Manda misiones de 40,000 médicos para Angola, 40,000 médicos para África.
América Latina, Venezuela, Brasil. En Brasil, un continente, que no es una nación, Brasil es un continente. Hay 40.000 médicos de cubanos permanentemente. Y maestros. ¿Cuántos maestros han mandado a América Latina? Y lo que le quiero decir, Cuba no ha fracasado, Cuba ha triunfado, porque no arrodillarse al imperialismo norteamericano durante 68 años de resistencia, de intento permanente por derrocar la revolución cubana. Hay ahora Cuba porque no tiene luz. ¿Por qué es el huevo y la gallina? ¿Qué vino primero? Cuba no tiene luz porque tiene un maldito embargo ahí de 68 años, embargado, sancionado, vilipendiado. 68 años. Ustedes quieren que un paisito que no tiene recursos naturales, que no tiene petróleo, que ese paisito se mantenga como un Goliat. Es increíble. Disculpa, Freddy, la cara estoica de Humberto es digna, porque primeramente tú hablas como si el grupo Gaesa no tuviera 8.500 millones de dólares, tú hablas como si el régimen Eso es cubano, propaganda, eso es propaganda. Si tú me vas a interrumpir mi intervención, si tú me vas a interrumpir, esta es mi intervención, yo no me meto en tu intervención. Bueno, escucha, Freddy. Pero que yo no me meto, pero tú vienes con propaganda, tú vienes con propaganda a interrumpir, yo estoy haciendo mi posición. Aquí hay un guión que me dicen que yo tengo que hablar de un tema. Y yo estoy hablando de ese tema. No, está bien, pero es que tú no puedes justificar que la desgracia de un modelo económico como el cubano es culpa de un bloqueo. Yo tengo que hablar o no hablar. Yo tengo que hablar lo que mi conciencia me dicte. Adelante, Freddy, es tu tiempo, adelante. Lo que te caiga bien a ti. Yo tengo que hablar ahora, señores, que en eso no se ofenda porque... No, yo no. Acuérdate que este programa lo ven 13 millones de personas. Lo que pasa es que por la verdad histórica nosotros tenemos que decir las cosas como son. Los que no se atreven por miedo a una visa, por miedo a una vaina... Eso es su problema de indignidad, de mezquindad como ser humano. Pero yo no, yo digo lo que creo. No, claro. Ahora, lo otro es que tengas razón, ¿eh? Lo que pasa es ustedes destruyeron un país que era el más rico del Caribe. Bueno, tenemos que definir si yo puedo hablar o no. Turno de Freddy, y después Humberto Salazar. Turno de Freddy. Adelante, Freddy. Los que no tienen el pudor, decíamos en los años 70, los que no tienen el pudor de sacrificarse, al menos que tengan el valor de callarse ante los que se sacrifican. Cuba ha tenido seis décadas pacientes. El sitio y el bloqueo que se le hizo a Troya duró 10 años. 10 años. Entonces, los judíos, ¿cuántos años? No fue 40 años por el desierto. Así Cuba es. tiene 68 años caminando por el desierto, con atentados permanentes a su democracia, a su estilo de vida. El socialismo ha triunfado en China y ha triunfado en Vietnam y ha triunfado en Corea. No, nada más Cuba, el fracaso del socialismo. Entonces, señores, la manipulación producto del diseño de una estrategia de comunicación que se inventan para ponernos a pensar como quieren en eso, que yo piense. Es que ellos quieren que todos pensemos así como ellos piensan. Y tiene la idea de que los procesos sociales se dan medalaganariamente con un dibujo. Usted coge una acuarela y empieza a dibujar y ese es el proceso social. No, es el producto del enfrentamiento voraz de las fuerzas productivas. Encarcelaron el libre pensamiento de la gente y han destruido ese país. Terminé, Iván. Terminó yo, que ahora es turno de Humberto Salazar, pero antes Freddy debió terminar diciendo que viva la revolución y hasta la victoria siempre. Adelante, pero ciertamente Freddy tiene mucha razón en decir que cada quien tiene su derecho a pensar como piensa. Sí, claro. Y nadie puede coartar esa libertad del libre pensamiento. Eso es inalienable. Entonces, los debates se producen cuando las ideas no coinciden, pero cada quien tiene el derecho a estar o errado o a tener la razón o su razón. Ahora sí, a Humberto Salazar, pasamos al extremo de la derecha internacional. No, yo tengo que hablar de Cuba. Sí, bueno. No para ningún otro tema que no sea Cuba, no me pongas otro que no sea Cuba, porque aquí se ha dicho demasiado mentiras, una detrás de otra. Adelante, su respuesta a Freddy Guaviva, adelante. Así no, porque yo sé ya tu posición. Y este es el guión. No, el guión no, tu posición, porque me pone un guión ahí en lo que yo no creo, no lo leo. Adelante. No, tu posición. Adelante. Lo terminaste reafirmando lo que dijo Freddy. O sea, yo soy una persona inteligente, yo no soy un idiota. Así que no.
Yo voy a hablar de Cuba. Adelante con Cuba. No es tan sencillo. Hay un pensador alemán que estaba pensando en eso aquí, digo yo. Bueno, Bonhoeffer, que es un pensador alemán, un filósofo alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, planteó una tesis, una teoría acerca de la estupidez humana. E hizo un tratado diferenciando lo que es ser estúpido y la maldad de los seres humanos y quién es malo. Y en cuanto a la estupidez humana, él llegó a la conclusión de que los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad, es decir, para pertenecer a grupos. Y tenemos miedo de salir de lo que es el pensamiento colectivo del grupo porque nos sentimos aislados. Yo no soy ningún idiota, no soy ningún estúpido. Cuba es un maldito fracaso en América Latina. 67 años de dictadura. Ninguno de los que estamos aquí sentados podríamos hablar de Cuba. ¿De qué libertad me están hablando? ¿La libertad de expresión de quién? ¿De la gente del Partido Comunista Cubano? ¿De los Castros? ¿De Mariela, que es mi amiga? Esa es mi amiga. La hija de Raúl Castro. Es la directora del CDC de Cuba, del área de enfermedades sexuales, y yo era el director de copresidencia en República Dominicana y somos amigos. Pero Mariela viste de París en una reunión donde los otros andan en harapos. Y yo se lo dije aquí en la República Dominicana y volví a Cuba después. Poca gente puede hablar a mí de Cuba. Ahí nunca hubo un bloqueo. Cuba tenía el derecho de comerciar con quien le diera su maldita gana. Ahora hay un bloqueo. Pero hace 3 meses en Cuba hubo un embargo por una razón legal que existe hasta este momento. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Por qué el embargo? Es una de las grandes mentiras de los comunistas y socialistas de esta parte del mundo. El embargo lo produce Estados Unidos porque Cuba nacionaliza todas las empresas norteamericanas y nunca paga un centavo. O sea, todo lo que hayan producido esas empresas norteamericanas, ron, caña de azúcar, de todo lo que usted se puede imaginar. La industria hotelera de Cuba era la más grande de toda América Latina en ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? Lo nacionalizaron, se lo robaron. Y al robárselo, no vamos a pagarle a los dueños. Los dueños se fueron con una mano delante y otra atrás para Miami a vivir. Esa es la realidad de Cuba. Pero aparte de eso, los militares encabezados por el mariconazo, porque es maricón, el que era jefe del ejército cubano, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el señor Raúl Castro, encabezadas por ese, montan una empresa llamada Gaesa para robarse también lo que consume, parte de lo que consume el pueblo cubano, para venderle ellos a los cubanos y servir de intermediarios. Entonces estamos hablando de un régimen feroz en contra de su propio pueblo. Pero ¿de qué revolución me están hablando? Esa revolución no funcionó en Cuba, no funcionó en Corea del Norte, no funcionó en la Unión Soviética, no funciona en ninguna parte del mundo. Cuando me hablan de China, China es un país capitalista, con millones de personas que trabajan como si fueran esclavos. Es la verdad. ¿Quién elige a Xi Jinping? Un comité central de 300 miembros. Usted no va a votar ahí por nadie. Entiendan el tipo de sociedad que existe en Cuba, una sociedad donde un grupo de ancianos, en base a tener un poder sobre las Fuerzas Armadas, bueno, mantienen a todo un pueblo prácticamente preso, o son masoquistas. Son 67 años de aguantando ya ese tipo de gobierno. ¿Y cómo vivió Cuba? Que hablan de el gran avance, de que saben leer y escribir, pero se mueren de hambre. Yo estoy hablando de hambre y no por embargo. Estoy hablando de hambre porque ese sistema no funciona. ¿Y saben por qué no funciona? Porque va en contra de lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. No somos estúpidos, no somos idiotas. La estupidez humana es usted entregar su pensamiento a otra persona para que piense por usted y no construir lo que son pensamientos propios. Y alguien tiene que explicarme a mí lo que es Cuba. Cuba es un estado fallido igual que Haití. Exactamente igual que Haití.
Y Cuba no puede funcionar porque siempre ha vivido de la caridad internacional. ¿Qué sostuvo el régimen de Cuba desde el año 60 hasta el 91-92? La Unión Soviética. Millones y millones y millones de dólares dados a Cuba, no en dólares, por supuesto, para mantenerlo como si fuera un faro de luz de una revolución que tenía a la Unión Soviética como su estado principal. Eso lo sostuvo. Después de eso, ¿qué pasó? En el 98-99 se agarra entonces de la falda del comandante de Venezuela, el de la boina roja. Ese se encargó de darle dinero, darle petróleo, de darle todo. Bueno, ahora se acabaron los mesías. Se acabaron los que dan. Se acabaron los que entregan ese tipo de dádiva. Y a pesar de vivir de la dádiva, ni siquiera se desarrollaron. ¿Para qué lo usaron? Para enriquecer a una casta de gobernantes militares de Fidel Castro y Raúl Castro, que ellos montaron ese negocio para enriquecer a un grupo de personas. Entonces, ¿qué me hablan a mí de Cuba? Hoy va para allá Peter Hesek. ¿Para dónde va? Para Guantánamo. ¿Para qué? Cuba es un pasado ya en América Latina, y les voy a decir por qué. Estados Unidos no va a permitir que ese régimen sobreviva. Antes de noviembre se van. Es parte de lo que es la estrategia global de los Estados Unidos, y ahora en un mundo donde los drones son fundamentales para la guerra, no va a tener bases de drones con chinos, iraníes y rusos en Cuba a 90 millas de la costa de la Florida, pero que quede claro, eso no lo acepta ningún país poderoso del mundo. Oh, pero Rusia no montó una guerra contra Ucrania simplemente, y no hubo ningún tipo de agresión, simplemente porque cambió de estilo de gobierno. Entonces y eso lo alaban. Sí. Entonces Estados Unidos tiene que soportar un régimen cubano agresivo en su contra, capaz de poner ahí una bandada de drones que vayan y bombardeen Miami. Esa es una rémora de la Guerra Fría. Y esa rémora de la Guerra Fría tiene sus días contados. Se acabó el aura de la guerrilla, y gracias a Dios que no caímos en esos. El que ustedes aspiran tanto, el coronel de Abril Camaño vino aquí a instaurar un régimen de ese tipo. Gracias a Dios y a Balaguer que no lo tenemos. Gracias, Humberto. Es la posición de la derecha. Yo voy a hacer un programa. No, yo soy de derecha. Voy a hacer un programa que va a ser lo que entre Freddy y Humberto. Imposible. Yo voy a hacer, no, pero no es con usted, es conmigo. Es conmigo. Yo explicando una posición y la otra sin tantas pasiones, pero para que entienda. Pero si es contigo no hay problema, yo puedo 2 por 1. Sí, no, claro, sí, no, la idea es. Ahí no hay problema. No, la idea es desde el medio, desde el centro de esta mesa, yo poder decir claramente, tranquilo, sopesado, por qué cada quien tiene sus razones y que entendamos cuáles son las zonas grises de estos dos puntos polarizantes. Ahora sí hablamos, señores. Está bajando el petróleo, porque yo llevo, mira, esto es lo que a mí me interesa hoy. $90 el petróleo ahora mismo está bajando. Vamos a investigar, Freddy, cuáles son las bombas que tiene Humberto aquí, que él debe estar vendiendo gasolina.